Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y su estación hermana Bendita Eucaristía en la ciudad de Fresno, California. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, soy misionero claretiano de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Y como cada domingo me encuentro con ustedes compartiendo la experiencia de Dios en medio del dolor, en medio del sufrimiento, con la finalidad de ir descubriendo también que desde el silencio y desde la enfermedad, desde la cuarentena, Dios se solidariza con su pueblo, Dios camina con nosotros y Dios nos invita a permanecer firmes en su palabra, a guardar sus mandamientos. Esta homilía y esta reflexión va a ser tomada del Evangelio de Juan y está preparada para el día 17 de mayo. Y seguramente que ustedes estarán participando desde su casa de algunas misas por internet o por televisión. Y este es el Evangelio entonces que corresponde para el día 17 de mayo. Y antes de comenzar nuestro Evangelio, quisiera que invocaran al Espíritu de Dios, se pusieran cómodos, cómodas en sus casas y que invitaran a este Dios que se haga presente para que nos dé salud, para que nos dé paz. Señor Jesús, te pedimos que tu Espíritu nos invite a ser mejores cada día. Te pedimos que este Espíritu nos acompañe siempre y que en los momentos de dudas, de miedo y de incertidumbre tú te hagas presente. Te pedimos que nos des la certeza de que no estamos solos, de que en esta pandemia tú también sufres con tu pueblo. Te pedimos que nos cuides y te pedimos ante todo que nuestra esperanza se mantenga firme en tu seguimiento. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio, como les había dicho, está tomado de Juan del capítulo 14, versículo 15 al 21. Y dice así: Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, dice Jesús. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará al protector, que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. No los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes también vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en el Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que guarde mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre y yo también lo amaré y me manifestaré a esa persona. Palabra de Dios. Hacemos un momento para que esta palabra anide en nuestro corazón y para que esta palabra también dé frutos de esperanza. Y parece ser que este evangelio tan corto y tan repetitivo y tan difícil también de entender, porque de alguna manera es la esencia misma de todo el evangelio, permanecer en el amor, permanecer en Cristo Jesús. Y también es un evangelio bastante trinitario, porque se manifiesta la teología o la creencia o la fe ya de Dios Padre, del Espíritu de verdad y también del Hijo de Jesucristo.
esta manifestación trinitaria que posiblemente ya se estaba elaborando en esta comunidad. Y me gustaría titular esta homilía como Amar en tiempos de la pandemia. Amar en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, puede resultar prácticamente imposible para las personas que a lo mejor no tienen fe o les cuesta ver la presencia de Dios en su vida, o a las personas que quizás quisieran ver de Dios o sentir a Dios que se manifestara como una persona con gran poder, que nos quitara rápido el virus, que viniera a volver todo a como estaba antes, a la normalidad. Y yo creo que así Dios no trabaja. Dios trabaja de otra manera y a veces Dios también permanece en silencio, y desde el silencio Dios también invita a la comunidad a irlo descubriendo y a ir experimentando su amor. El Evangelio sigue con esta mentalidad de despedida. ¿Se acuerdan que la semana pasada les estaba diciendo que este es el testamento espiritual de Jesús? Y en los testamentos, como les había dicho, la persona que siente que su despedida o su paso de este mundo, como diría Juan, es próximo. Entonces Jesús sabe que su muerte está anunciada y que la comunidad, al momento en que falte su líder, va a experimentar este vacío, va a experimentar esta ausencia, se va a llenar de miedo. Y para que esto no suceda, Jesús les advierte prácticamente que deben de moverse en fe y que no van a quedarse abandonados. Recordemos nuevamente el contexto histórico de esta comunidad del Evangelio de Juan, que se siente abandonada, se siente huérfana, se siente de que Dios no está con esta comunidad porque están teniendo dificultades con sus vecinos, con sus hermanos, con sus parientes judíos. Y les está costando trabajo también entender cómo es que Dios está, por un lado, en el pueblo judío, y también cómo es que Dios ahora está en esta nueva identidad que se están formando, ¿no? Y yo creo que para nosotros la certeza, este pensamiento clave de que no nos abandona, Dios no nos deja huérfanos, es algo que tendríamos que celebrarlo, algo que tendríamos que experimentarlo y gritarlo a los cuatro vientos. No vamos caminando solo. Y entonces, ¿por qué la gente se puede sentir sola, especialmente en este momento de crisis? ¿Por qué la gente se puede sentir marginada, excluida o de alguna manera desconectada de la vida comunitaria? A lo mejor hay muchos factores físicos, factores externos que pueden hacernos creer de que estamos solos. Pero por eso es que es el mandamiento de Jesús de no olvidar que no estamos solos. Porque es muy fácil olvidar esta promesa. Y claro, a veces, cuando todo nos va bien, cuando todo tiene sentido, cuando tenemos buen trabajo, cuando nuestras relaciones familiares, personales o de pareja no están de alguna manera en dificultades o en crisis, en esos momentos seguramente que no nos cuesta creer de que estamos solos. En esos momentos le damos gracias a Dios, nos ayudamos mutuamente para comprender que este Dios nunca nos abandona, compartimos con la otra persona, y como que a veces cuando llega la desgracia, llega la enfermedad, se pierde el trabajo, las relaciones familiares no van del todo bien, entonces uno llega a comprender y a cuestionar que posiblemente Dios no se acuerda de nosotros. Y para que esto no suceda, Jesús quiso dejar este testamento escrito y esta comunidad de Juan lo guardó en su corazón y lo hizo suyo para decir, ustedes
pequeñitos, este lenguaje es muy querido de Juan. Ustedes, mis hermanitos, los más pequeños, nunca olviden de que Dios no nos abandona. ¿Y cómo va a ser entonces ahora la relación con Dios? Esta comunidad ya es una comunidad pospascual. ¿Qué quiere decir? Jesús ya resucitado. Ahora ya la comunidad no lo va a ver físicamente, ya no va a caminar con Jesús físicamente, no va a comer el pan físicamente como lo comía, no va a escuchar sus palabras tal y como las escuchaba. Ahora la comunidad va a tener que aprender a caminar con Jesús, a entrar en relación con Jesús resucitado, pero desde la fe, desde la certeza de que Jesús los sigue acompañando y Jesús sigue estando con esta comunidad. Y entonces vamos por eso a necesitar en los momentos difíciles, en los momentos de la duda, en los momentos de la incertidumbre, necesitamos personas que vengan a guiarnos, que vengan a decirnos, ánimo, no estás solo, no estás sola. Necesitamos una persona que venga a mostrarnos el camino cuando parece ser que nuestro camino se pierde o que nuestro camino tiene muchos tropiezos, muchas piedras. Necesitamos a alguien que nos levante el ánimo. Necesitamos a alguien que nos dé un abrazo. Aunque ahorita no nos podemos abrazar, pero necesitamos a alguien que nos dé una palabra de aliento y que nos diga, esto va a pasar. Esta pandemia no es eterna. Esta crisis no es eterna. Esto va a tener un fin. Y cuando esto suceda, entonces volveremos a celebrar la vida. Pero por lo pronto necesitamos entender de que no estamos solos. Y necesitamos entender que mientras espera y mientras caminamos, debe de haber un motor, una fuerza que guíe nuestra relación y esa fuerza es el amor. El amor, este sentimiento más profundo, este sentimiento que toca todas las vibras internas del ser humano y este sentimiento de amarse y de ponerlo en práctica con toda la comunidad es lo que debe de mantener en la espera de que la crisis, de que las situaciones de abandono, de las situaciones de tristeza van a desaparecer. Entonces hay que mantener viva el mandamiento del amor. Por eso les decía que este primer mandamiento, lo que nos enseña Jesús o lo que nos recomienda Jesús, es amarnos. Y qué difícil es amar que hasta tiene que ser mandamiento. Cuando el sentimiento debería de brotar espontáneamente, cuando el sentimiento de amar, de respetar, de mostrar compasión y misericordia, debería de ser como una virtud que se puede vivir día con día, pero sabemos que amar duele, sabemos que amar cuesta, y parece ser que Jesús les está advirtiendo. No es muy fácil mantener y guardar el mandamiento del amor. Y yo creo que todos y todas hemos experimentado que amar duele, que amar cuesta. Y uno puede decir, bueno, es que amar no cuesta tanto cuando hay reciprocidad, cuando la otra persona también me ama, cuando la otra persona también me quiere. Pero ¿qué sucede cuando tenemos familias disfuncionales donde a alguna persona le cuesta amar? ¿Qué sucede cuando hay personas que no saben expresar sus sentimientos de amar? Hay personas que nunca les enseñaron a demostrar esos sentimientos. Hay personas que casi que están más acostumbradas a que se les odie que amar. Y justamente esto es lo que tiene que transformar el cristiano, momentos de odio en oportunidades de amar, para que la gente pueda vivir en paz, pueda vivir tranquila. Entonces, este es el mandamiento del amor.
Y este mandamiento va a venir iluminado por la figura del protector, la figura del abogado o la figura del Espíritu. Y el Espíritu que es verdad, el Espíritu que es guía, el Espíritu que es salud y el Espíritu que nunca nos va a abandonar. Entonces, si Jesús promete enviarnos al Espíritu de verdad, fíjense, es como si nuevamente parte de Dios se quedara con nosotros. Es como si volviera la comunidad a decir, bueno, de Jesús en la figura del Hijo se va, pero queda su Espíritu de verdad, queda el Espíritu, queda una parte de Dios. Y este Espíritu de verdad es el que el creyente o la comunidad de Juan ya conoce. Y aquí también nos preguntaríamos nosotros, ¿conocemos a este Espíritu? Un Espíritu que es verdad, un Espíritu que está en todo, un Espíritu que no tiene fronteras, un Espíritu que se hace presente, un Espíritu que se derrama en bendición y un Espíritu que incluye a todo mundo, siempre y cuando el mundo lo reconozca, siempre y cuando el mundo lo acepte y camine con los valores de Jesús, de amar y de vivir en verdad. Y yo creo en estos momentos en que el Espíritu está con nosotros y el Espíritu que es aire, que es el ruaj en el mundo bíblico, en el mundo hebreo, así se le designaba al Espíritu, y por cierto que era femenino el ruaj, era el aliento que uno respiraba. Cuando Dios hace su creación, Dios le infunde el Espíritu y aquella creación tuvo vida, pasó de ser simple materia inerte a tener vida, a moverse, a exclamar. Y yo creo que podíamos nosotros decir, si ahora respirar para muchas personas casi es símbolo de muerte, porque respirar se nos va la vida, porque a muchos hermanos y hermanas que están en los hospitales, que están de alguna manera conectados con estas máquinas artificiales, dando viento, dando aire, dando oxígeno, nos estamos dando cuenta de la esencia de tener a este ruaj, a este espíritu, a este aliento divino. Así como para esta gente es necesario seguir respirando, seguir oxigenando el cuerpo, también nosotros tenemos que darnos cuenta de lo vulnerable que somos, de lo frágil que es el ser humano, para volver a pedirle a Dios que nos envíe su espíritu, su viento, que volvamos a respirarlo, a respirar a este espíritu que es amor, que es verdad. Esos son los valores del espíritu. Habrá gente quizás que quisiera tener el espíritu de una manera tipo Hollywood, donde el espíritu les hace hablar en lenguas, les hace caerse, les hace desmayarse, les hace hacer cosas tan extraordinarias, y que la gente se siente tan miserable cuando no tiene esas manifestaciones del Espíritu. Yo dudo mucho en esas manifestaciones del Espíritu, porque regularmente el Espíritu de Dios, el Espíritu de amor, el Espíritu de la verdad, trabaja en silencio, trabaja de una manera quieta y trabaja dentro del ser humano dando vida, no de una manera como Hollywood, como les decía, como si fuera un espectáculo para que la gente pueda creer, para que la gente pueda verdaderamente dar testimonio de que ellos tienen el Espíritu y otra gente no lo tiene. Este Espíritu Jesús nos lo promete a todo mundo. Y este Espíritu, en tiempos de pandemia, en tiempos donde respirar para unos hermanos y hermanas significa vida o significa muerte, este Espíritu viene a darnos esperanza y viene a decir, yo soy el viento que vengo a oxigenar tu cuerpo, que vengo otra vez a conectarte con tu ser divino, y por eso es que no te dejo solo, por eso es que estoy contigo, por eso es que sufro contigo. Y si tú no respiras, el Espíritu de Dios también muere.
Y si a alguien se le desconecta o se le priva de este oxígeno, se le priva también del Espíritu de Dios. Y por eso es que estamos llamados, hermanos y hermanas, a ser defensores del Espíritu de verdad. La comunidad debe de ser una comunidad creyente en este espíritu que hace que todo el mundo se oxigene, que hace que todo el mundo vuelva otra vez a respirar nuevos aires, nuevas esperanzas, nuevas ilusiones, nuevas maneras de imaginarnos a Dios, nuevas maneras de volver a experimentar a Dios ya no solamente en el templo porque no podemos ir, o en los sacramentos porque no podemos participar de ellos, sino en este espíritu que es viento, sino en este espíritu que entra en tu casa, que te purifica y que tiene el mandato de Jesús de decir, no los dejo solos, aquí les va mi espíritu que por doquier entra, que es el viento, que es el ruá, que es vida y que trae salud para que ustedes puedan creer. Y así el Padre junto con el Hijo y el Espíritu forman esta alianza, ahora entran en relación con la comunidad y es una relación que va a dar vida. Dice el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir. ¿A qué mundo se refiere esta comunidad? Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque en el mundo bíblico o en los evangelios especialmente, el Evangelio de Juan hace una distinción entre los que son del mundo y las personas que no son del mundo. Y juega con imágenes que aparentemente se contradicen en los que nacen de la carne y los que nacen del espíritu, en los que son de arriba y en los que son de abajo, en los que son los hijos de la luz y los que son los hijos de las tinieblas. Parece ser que a Juan le gusta usar estas imágenes para decir el Espíritu de Dios se ofrece como posibilidad a toda la comunidad, pero el Espíritu de Dios no se impone. Y por eso es que tenemos a un grupo, a la comunidad que guarda los mandamientos de Dios y que Jesús le promete enviarles el Espíritu que da vida, y que esta comunidad está invitada a recibir a este Espíritu que da vida para moverse en verdad, para moverse en justicia, y por otro lado tenemos a la gente o a otro grupo que no recibe al Espíritu. Y ese es el mundo. El mundo entonces no es el mundo físico que nosotros conocemos. En el Evangelio de Juan, el mundo representa las personas que no recibieron a Cristo Jesús o que no recibieron su propuesta de vida, o las personas que se guían con otros valores o que viven de otra manera y celebran otros valores. Tal es el caso como era el mundo que proponía o la sociedad que proponía el Imperio Romano. Si ustedes recuerdan entonces, por ahí vamos a tener estas expresiones en el Evangelio de Juan, especialmente cuando es el arresto y Jesús está ante Pilato y Pilato le pregunta a Jesús que si es rey y Jesús contesta, mi reino no es de este mundo. El mundo de Jesús entonces entra en conflicto con el mundo o la sociedad que gobierna o que es promovida por el Imperio Romano. Y parece ser que este va a ser el mismo mensaje que tiene de fondo este texto. El mundo romano o la cultura romana no puede recibir al espíritu de verdad, de justicia, porque este espíritu va contra cultura, porque este espíritu es ante todo igualitario. Este espíritu se derrama tanto en hombres como en mujeres. Este espíritu no hace distinción de clases, de razas, de género. Este espíritu tiene la habilidad prácticamente de hacer una nueva creación y de invitar a toda la comunidad que reciba este espíritu a ser hijos e hijas de Dios. Así lo dice el Evangelio de Juan.
Hermanos y hermanas, yo creo que necesitamos celebrar esta idea de este espíritu en estos tiempos de pandemia. Y entonces podemos también pensar de que hay personas que van a decir, bueno, ¿cómo es que el Espíritu de Dios se puede derramar sobre toda la gente? Yo pensaría que el Espíritu solamente se derrame sobre la gente buena, o que la gente que cumple los mandamientos, o que la gente verdaderamente que asista a la misa, o que tenga los sacramentos. Pero este Espíritu es tan generoso que da vida y que nadie lo puede contener. Por ahí el Evangelio de Juan dice que el Espíritu sopla donde quiere. Es decir, la comunidad no puede decir Espíritu solamente posa en mí, o Espíritu solamente ven a acompañarme en mi proceso, o Espíritu solamente sana mi historia. Este Espíritu de Dios sana todas las historias. Este Espíritu de Dios se hace presente en todos los momentos. Y por allí podemos experimentar cómo es que trabaja el Espíritu de Jesús resucitado, haciéndose presente en toda la casa, aun cuando la casa estaba cerrada, como en la comunidad pospascual que tenía miedo. Nosotros también hoy tenemos miedo. Estamos encerrados en la casa por miedo a enfermarnos. Estamos encerrados en nuestra casa porque no queremos ser infectados por el COVID-19. Pero no podemos estar cerrados en nuestro corazón, porque es allí donde el Espíritu tiene que sanar. Este tiempo de cuarentena debe de ser un tiempo donde la comunidad sane sus heridas, la comunidad vuelva a reorientarse a vivir de acuerdo a los valores del Espíritu que es vida, la comunidad vuelva otra vez a conectarse con lo que realmente importa. En este tiempo que estoy preparando estas reflexiones, yo me encuentro con mi familia, con mi mamá. Y en estas semanas me he dado a la tarea de limpiar físicamente la casa y también físicamente mi propia casa, mi propia historia, mi propio cuerpo, de estar pensando realmente qué es lo que debo de dejar ir. Y es increíble, hermanos y hermanas, cuántas cosas no necesitamos para vivir. ¿Cuántas cosas se nos van acumulando que van en contra del Espíritu de Dios? Y entonces hay que limpiar y dejar que nuestra casa se llene de este Espíritu que da vida. Pero si nuestra casa está ocupada con tanto tilichero, créanme entonces que no hay espacio para el Espíritu. Me puse a limpiar parte del jardín de la casa y tiré tanto mugrero que dije, Dios mío, pura basura he estado almacenando. Y ahora todo se ve diferente, ahora está listo para plantar un jardín y que de este jardín nazca la vida. Así debe ser como esta función del Espíritu. Pero tenemos que reorientarnos, tenemos que darnos cuenta de cosas que no necesitamos. Tenemos que darnos cuenta que hay que dejar lugar al Espíritu de Dios. Y por eso es que Jesús habla de que ciertas comunidades no pueden recibir al Espíritu, no porque el Espíritu no las visite, sino porque esa comunidad vive con otros valores. Esa comunidad vive con otras culturas, con otras costumbres, con otras creencias. Y una cosa que tiene el Espíritu de Dios es que el Espíritu tiene que ser único, no acepta competencia. Entonces el mundo de Jesús, con el Espíritu que da vida, con los valores que Jesús propone, entra en conflicto con el mundo del imperio, con el mundo organizado de la ley de los judíos, con los que se creen buenos, porque este Espíritu es un Espíritu que da vida, da salud y se da en donación a toda la creación. Hermanos y hermanas, dejemos que este Espíritu venga a nuestra casa, nos purifique, que este tiempo que están ustedes encerrados, encerradas, les sirva de meditación, les sirva para dejar morir todas las cosas que vamos almacenando, no solamente físicas,
en nuestra casa, sino cosas que nos destruyen, que nos van a causar cáncer, resentimientos, enojos. Comencemos a poner paz en nuestra vida, comencemos a hablarnos, a conectarnos con la gente con quienes vivimos, a la gente que a veces cuesta trabajo amarla. Comencemos a ser un poquito humildes, dejemos que la arrogancia se destierre, se aniquile. Pidámosles al Espíritu de Dios que venga otra vez a renovar toda su casa, toda su creación, toda la tierra. Y en este espíritu y con esta confianza podemos ver a la pandemia como una bendición en vez de maldición, porque la tierra se está renovando, los animales se hacen visibles, se hacen presentes, aparecen en la ciudad. Se vuelve a escuchar otra vez los cantos de los pájaros, disminuye la contaminación, la tierra entera se está regenerando gracias a que esta pandemia o a esta cuarentena nos mantiene prácticamente encerrados y nos mantiene también desconectado de aquello que daña a la creación de Dios. Este espíritu que da salud, que da vida, está curando, nos está sanando, nos está invitando a ser mejores personas. Por eso es que este espíritu no todo mundo lo puede recibir, porque hay personas que prefieren la economía, prefieren exponer vidas, se ponen a decidir qué vida es mejor, qué vida hay que dejar vivir y cuál vida no hay que dejar vivir. Y esos no son los valores del Espíritu. Los valores del Espíritu de verdad, de justicia y de vida es proteger toda la creación, lo humano y lo no humano, tanto a los niños como a los ancianos, porque toda la vida es sagrada. Y Dios es el dueño de la vida. ¿Y por qué el mundo no acepta este espíritu? Porque no lo ve y no lo conoce. Estos dos verbos en el Evangelio de Juan juegan un papel muy importante. La fe se tiene que ver. La fe no es una fe ciega como a veces la gente cree, se tiene que madurar, y por eso el autor del Evangelio de Juan al terminar dice: y estas cosas se escribieron para que la gente viendo crea que Jesús es el Hijo de Dios. La fe se tiene que madurar, la fe se tiene que cuestionar. Esta fe es una fe adulta, no es una fe que uno cree solamente porque la abuelita le dijo, porque la escuchó en el catecismo. Una fe que se madura es una fe que es capaz de decir: ¿dónde está Dios? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento abandonado o abandonada en este tiempo de cuarentena? ¿O por qué a mí? ¿Por qué yo fui contagiado del COVID-19? ¿O por qué mi ser querido murió? El cuestionar la fe no es dudar de Dios, es simplemente madurarla. Y por eso es que el mundo, como no conoce al Espíritu de Dios, si no conoce a Dios, pues no va a vivir de acuerdo a los valores de Dios. Y acuérdense que también esta es una gran responsabilidad para la comunidad. Conocer a Dios no es solamente conocerlo de nombre. Hay muchos textos donde hay casi maldiciones. Muchos me dirán: Señor, Señor, ábrenos. No comimos contigo, no predicaste en nuestras plazas. Y Jesús va a decir: yo no los conozco. El conocer a Dios no es un acto intelectual. El conocer a Dios no es algo que se aprende en el libro o que se memoriza a través de la repetición y la repetición. El conocer a Dios es vivir como el Espíritu de Dios resucitado, de Jesús resucitado, vivir en verdad, vivir en justicia y amarnos mutuamente. En eso conocerán que son mis discípulos, en el amor.
A lo mejor ni siquiera muchas personas van a conocer a Dios. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo? Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de sus ángeles en gloria y majestad, separará a unos de un lado, a otros de otro. Y tanto los grupos de la izquierda o la de la derecha no conocían a Jesús. Por sus obras lo conocerán. Tuve hambre, tuve sed, estaba desnudo, era migrante, estaba enfermo, encarcelado. Tenía el COVID-19 y allí me vieron sufriendo. No importa que no supieron todos los mandamientos. Lo que importa es vivir a Dios. No importa que no hablaron en lenguas, que no se cayeron, no se desmayaron. Eso puede ser experiencias que alguien necesita para su fe. Pero para la persona que quiere madurar una fe, solamente necesita vivir como Cristo vivió, adherirse a sus valores, amar, cuidarse, respetarse, aceptar a todo mundo, a dejar a Dios ser Dios. Esto es lo que hace diferente la vida del cristiano. Entonces, por eso es que a la comunidad del siglo I les costaba trabajo entender esa manera de Dios. Por eso es que no conocen el Espíritu de Dios. Y luego la certeza dice, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanece en ustedes. No me canso, hermanos y hermanas, de enfatizar esta idea de que Dios no es un Dios que vive lejano, no es un Dios que se ha separado, que se ha ido, porque regularmente nosotros enfatizamos tanto esa idea de que Dios va a venir, de que en el día del juicio final, y ya ahora que ya están las plagas aquí, Dios mío, ya está aquí el virus, aparecen los avispones estos asiáticos que también ahora están las noticias diciéndonos, aparece tanta calamidad, es como si la venida de Jesús ya fuera mañana. Y como hemos enfatizado tanto esa idea de que Jesús va a venir, se nos ha olvidado que Jesús está. Se nos ha olvidado vivir con Jesús que está, con el Espíritu de Dios que está, y a este Espíritu que ya lo conocemos, que se nos ha dado en nuestro bautismo, que lo creemos, lo celebramos, pero solamente en nuestra mente, porque en nuestro corazón nos cuesta mucho trabajo creer de que Dios esté conmigo, de que Dios también esté encerrado en mi casa, de que Dios también sufra como sufro yo, de que Dios también esté involucrado dentro de mi historia, dentro de mi situación. Entonces tenemos que enfatizar esta idea de que nosotros ya conocemos a Dios y Dios está con nosotros y permanece en nosotros, fíjense. Entonces, si Dios está con nosotros y si Dios permanece con nosotros, como diría Pablo, ¿qué nos puede suceder? ¿Quién estará con nosotros? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿El COVID-19? ¿La enfermedad? ¿La angustia? Nada nos puede separar porque Dios está y Dios permanece con nosotros. Y por eso Jesús nos vuelve y nos repite que no nos deja huérfanos. Y si no nos deja huérfanos, tenemos entonces alguien que intercede ante Dios por su comunidad. Estas palabras, hermanos y hermanas, deberían de ser suficiente para experimentar a este Dios que está cercano, que se hace personal, que es íntimo, y debería ser razón suficiente para que se fueran nuestros miedos, nuestros temores, nuestras preguntas. Pero parece ser que puede más lo negativo, puede más
el terror que se espanta o el miedo que se sufre al despedirnos, y Jesús por eso también habla de ese mismo miedo. Por un ratito me verán, por otro ratito ya no me verán, pero ante todo dice, yo vivo, yo estoy con ustedes, yo no los abandono. Y dice nuevamente, dice, aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Vean cómo es la relación trinitaria, ¿no? Dios, Jesús y el Padre son iguales, Jesús y el Padre envían al Espíritu y la comunidad que ha creído en Cristo Jesús prácticamente entra a formar parte de esta familia, de esta unidad. Y yo creo que esto, hermanos y hermanas, es motivo para celebrar, de decir, hay muchas veces que me siento solo, cierto, muchas noticias que hablan de cosas negativas, casi que es para cortarse las venas. Si ustedes quieren buscar motivos casi para no vivir, hay miles. Pero si quieren encontrar razones para decir, creo en este Espíritu de Dios, solamente es desde la fe y solamente es desde la certeza de que Dios está con nosotros. Hermanos y hermanas, y mientras no descubramos de que Dios está con nosotros, pues se nos va a hacer larga la espera. Por eso, amar en tiempos de cuarentena puede ser complicado, porque entramos en convivencia más personal, más íntima, porque parece ser que ya estábamos acostumbrados a no vernos. Parece que nuestras casas se convirtieron en hoteles donde a veces nos veíamos o comíamos los fines de semana. Estábamos más acostumbrados a mandarnos un texto o una llamada o a lo mejor conectarse por el Facebook. Pero ahora que la realidad nos pone juntos y que nos tenemos que ver y confrontar, pues también al mismo tiempo suceden cosas a veces desagradables. Por ejemplo, hay muchos casos de violencia que se están dando, gente que se está suicidando porque no le encuentra sentido a su vida, porque vive en la incertidumbre. Pero este tiempo puede ser un tiempo de sanación, puede ser un tiempo de pedir perdón, puede ser un tiempo de darle la oportunidad a que el Espíritu de Dios venga y renueve todas las cosas, que nos ayude a guardar los mandamientos, y para que, fíjense cómo termina el último versículo. Una vez que aguardamos los mandamientos, la persona que me ama a mí será amado por mi Padre y yo también lo amaré. Fíjense, solamente por amar a Jesús somos amados por Dios. Y Dios se va a manifestar en este amor. O sea, esta es una realidad que se va a hacer presente, ¿no? El amor no es un concepto abstracto. ¿Y cómo se manifiesta este amor? Por medio del servicio. Después, en el capítulo anterior, del capítulo 13, cuando Jesús, en su despedida, en su comida, por puro amor, hace la función del esclavo, se ciñe la toalla, agarra la jofaina y comienza a lavar los pies. Ese es el amor que se debe de manifestar en servicio. Y ese es amor que la comunidad tiene que vivirlo y lo tiene que experimentar. No proclamarlo, no decir yo amo al Señor, yo soy salvo. Ya Dios viene en mí, yo vivo en Dios. A veces hay que amar desde el servicio y desde el silencio. Dejemos de prédicas, dejemos de hablar tanto. Ya el mundo está cansado de tantas palabras, especialmente de tantas palabras negativas, de tantas palabras de miedo. Ahora lo que el mundo necesita es que el amor se manifieste en servicio, en entrega, en perdón, en reconciliación. Y este amor duele, hermanos y hermanas, porque en estos momentos de miedo, de temor, parece que el Espíritu nos ha abandonado. Parece de que Dios no está presente. Pero yo les invito a que abran su corazón, a que vuelvan a descubrir a este Dios de vida y vuelvan a decir,
Ven, Espíritu de Dios, ven otra vez a tomar posesión de mi persona, sana mi historia, cuida mi casa, bendice a mi familia, bendice a los animales. Vuelve otra vez a descubrir a este Espíritu de Dios en la creación, en los árboles, en las montañas, en la naturaleza, y darle gracias a Dios porque este Espíritu nunca nos abandona. Hermanos y hermanas, que estas palabras les ayuden a reflexionar en su vida, les ayuden a entender que no están solos, no están solas. En esas noches que no pueden dormir, recuerden que el Espíritu está con ustedes. En esos días que se hacen eternos porque ya no saben qué hacer, recuerden de que Dios está con ustedes. En esos silencios que se prolongan a veces con la persona que no se quiere, recuerden que también esa persona tiene al Espíritu de Dios. Así que con estas palabras, hermanos y hermanas, me despido de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que esta reflexión ha llegado a ustedes por cortesía de la Pastoral Bíblica Claretiana. Si ustedes quieren saber más de la Biblia, por favor visiten nuestra página www.ibicla.org. O pueden también visitarnos en YouTube. Van a YouTube y escriben Escuela Bíblica Claretiana y ahí encontrarán muchos cursos bíblicos gratis, muchos videos y todo con la finalidad de hacer la palabra de Dios más accesible, hacer la palabra de Dios más tangible para ustedes, para que la puedan asimilar, la puedan saborear de otra manera y sobre todo la palabra de Dios dé vida. Y el Espíritu de Dios siga dando vida porque no solamente el Espíritu de Dios habla en la Biblia, el Espíritu de Dios también habla a través de ustedes. Nos vemos la próxima semana y que Dios les bendiga, cuídense mucho, protéjense y nunca olviden que Dios está con ustedes. Muchas gracias. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.